Bueno, pues todo llega y esta es la cuarta y espero que última entrega de la serie de grabaciones que estoy realizando a petición de alguno de vosotros para intentar conocer cuáles son los antecedentes y las circunstancias de este hecho brutal y en buena medida irracional que se ha producido, que es la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Como siempre, tengo que recordar que aquí intentamos exponer, analizar, hasta donde se puede razonar los acontecimientos que presenciamos y ver cómo debemos entenderlo. Ninguna de estas cosas significa justificar, eso es otro verbo. No es una cuestión de dar argumentos a favor o en contra de unos o de otros, sino intentar entender cómo se han comportado las partes y qué es lo que pueden pretender. La verdad es que estoy tan despistado como todo el mundo. Yo estoy hablando del 9 de marzo de 2022 y quiero remarcar la fecha para que quede claro que no sé lo que va a pasar en los próximos 2 días ni en las próximas 2 semanas y me temo que no lo sabe nadie. Más bien creo, por lo que estamos viendo en las últimas 48 o 72 horas, que a todo el mundo se le ha ido la situación de las manos. Que fueran cuales fueran los planes que tenían, no se están cumpliendo. Que Putin evidentemente no deseaba una invasión tan larga ni tan sangrienta, que se había imaginado que las cosas serían de otra manera. Pero también vemos que los responsables de la Alianza Atlántica y sobre todo Estados Unidos, que hace ya años que están interviniendo activamente en este problema y que están viendo cómo se acumulan las tensiones, que hace ya un año que tienen las tropas rusas dispuestas a lo largo de las fronteras de Ucrania, y ya se veía venir que podía estallar un conflicto armado muy grave, que llevan desde enero avisando que la invasión se iba a producir. Bueno, pues sí que es cierto que tenían hechas unas ciertas previsiones, que se han tomado medidas mejores o peores, útiles o inútiles, pero se han tomado medidas con cierta rapidez, pero que esas medidas a veces son contradictorias, que hay mucha discusión en torno a cómo ejecutarlas, y que se está reaccionando al ritmo de los acontecimientos, lo cual hace pensar que no se pensaba que todo fuera a ir como está yendo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que tenemos entre manos y sobre todo qué es lo que tienen en manos los habitantes de Ucrania, que son los que están padeciendo este conflicto. Volvemos al mapa que ya habíamos visto de esa Europa bipolar, con dos bloques enfrentados, clarísimamente enfrentados, pero también separados por un cojín de estados tapón neutrales o neutralizados que se había establecido entre el Pacto de Varsovia y la Alianza Atlántica. La primera cosa que quiero señalar es que no es lo mismo un estado neutral que un estado neutralizado. Un estado neutral lo es porque quiere y porque puede defender esa neutralidad. El caso paradigmático sería el de Suiza. Suiza se puede permitir el lujo de llevar 200 años siendo básicamente neutral, o lo que ellos entienden por neutralidad, no perteneciendo ni siquiera a las Naciones Unidas, permaneciendo ajena a cualquier alianza internacional porque tiene una orografía muy determinada, muy específica, los Alpes, que la defienden de intentos de invasión exteriores y sobre todo la defensa está basada más que en las montañas en la existencia de una población muy cohesionada y muy dispuesta a defender su territorio. Los suizos dedican una enorme cantidad de dinero y de tiempo a formarse militarmente, a estar sobre las armas, a permanecer en la reserva del ejército durante más de 20 años, y tienen el compromiso conjunto de todos ellos, a pesar de sus diferencias y su diversidad, tienen el compromiso nacional de defenderse de cualquier agresor. Bueno, pues eso es un estado neutral. Un estado neutralizado, en cambio, es un estado que puede tener algunas de estas características, puede de alguna manera garantizar una parte de su defensa, pero que sobre todo acepta no comprometerse contractualmente, jurídicamente, con ninguno de los vecinos o de las potencias que evolucionan a su alrededor y que tienen su territorio en disputa, a cambio de un compromiso internacional de que saldremos los demás en defensa de ese Estado en caso de agresión. Bueno, esta es la situación que se ha visto completamente desbordada después de la desaparición de la Unión Soviética. ¿Por qué?
Porque la OTAN se ha extendido hacia el este. Porque esos antiguos estados cojín que evitaban la tensión directa entre las dos potencias ya no resultan útiles en absoluto. Sí es verdad que Finlandia todavía es una frontera con Rusia. Pero si la OTAN está en los estados bálticos, la tensión ya no se acumula en Finlandia, se acumula en la frontera de los estados bálticos. Austria ha quedado convertida en una isla dentro del territorio de la OTAN, por tanto no ejerce ninguna función de cojín. Y los dos estados que todavía separan a Rusia de la Alianza Atlántica, en realidad no son estados cojín, no son estados ni neutralizados ni neutrales. ¿Por qué? Porque Bielorrusia, con alguna duda, pero ha permanecido durante todo este tiempo como fiel aliado de los rusos, mientras que Ucrania es un territorio disputado, confrontado, dividido, con continuas alternancias políticas, con rupturas de su legalidad constitucional, que se ha convertido en el campo de batalla entre unos y otros. Hay un hecho importantísimo para comprender cómo se ha llegado a esta situación. Cada vez que en Europa, en los últimos 2 siglos, ha habido un cambio geopolítico importante, se ha reunido una conferencia internacional o ha habido un conjunto de cumbres diplomáticas que han intentado adaptar la realidad de las relaciones entre estados a la nueva situación. Después de la guerra viene la paz y es necesario negociar esa paz. Y es necesario cómo volver a establecer un equilibrio para no engancharnos de nuevo en un conflicto armado. Tras la caída de Napoleón, se reunió el Congreso de Viena, donde estuvieron presentes todas las potencias del momento, incluida la propia Francia. Después de la Primera Guerra Mundial vino el Tratado de Versalles. Después de la Segunda Guerra Mundial vinieron las conferencias de Yalta y de Potsdam, en 1945 las dos. Allí se pactaron cosas como el equilibrio y la situación de Alemania. Allí se pactaron cosas como el respeto de las dos partes a las áreas de influencia contrarias. Por supuesto que en estas conferencias no se estipula todo, ni todo sale como se ha hablado. Luego las cosas se van reacomodando en la práctica día a día, pero el diseño fundamental ya está hecho. En cambio, cuando se produce la caída del muro de Berlín, la disolución del Pacto de Varsovia y finalmente la desintegración de la Unión Soviética en 1991, no existe ninguna reunión de estas características. ¿Por qué no se llegó a un compromiso y se puso por escrito lo que tenía que pasar después? Sí que es cierto, y tenemos testimonios, muchos, de que hubo promesas de palabra, promesas verbales. Pero claro, fueron promesas verbales y muy genéricas, enormemente genéricas. Bueno, no aprovecharemos la desaparición de la República Democrática Alemana para meter allí tropas, instrumentos militares que puedan agredir a Rusia. Eso implica también los otros países del Pacto de Varsovia, no los implica, etc. Las cosas fueron tan sumamente imprecisas que a día de hoy todo el mundo puede alegar que se han incumplido o que no se han incumplido esos pactos. ¿Y por qué finalmente no se dieron esa conferencia y esos acuerdos? Bueno, eso resulta bastante fácil de entender. La situación de bipolaridad anterior se había transformado en un mundo unipolar, o sea, en un mundo con una única fuerza dominante, que era la megapotencia de los Estados Unidos, y los dirigentes norteamericanos no tienen en ese momento ningún interés en dialogar con otros, en llegar a acuerdos y en poner por escrito unos límites que les impidan a ellos en cada momento desarrollar la política que crean más conveniente. Cuando no creen tener a nadie capaz de discutirles el predominio en ese momento. Además, ideológicamente creen que ha triunfado el bien sobre el mal. El bien era la libertad, la democracia, el capitalismo frente al sistema socialista, al comunismo de la Unión Soviética que ha quedado destruido. Bueno, pues vamos a extender ese bien a todo el resto del planeta. Ya hemos dicho que Estados Unidos es sobre todo una potencia que proyecta su fuerza.
En este caso se trataba de proyectar la fuerza militar, la influencia política y también un determinado conjunto de ideas, un modelo económico, un modelo de sociedad. En eso estaban de acuerdo republicanos y demócratas, aunque cada uno a su estilo. En el bando republicano, quien tuvo, bueno, una de las varias personas que tuvieron muchísima influencia en todos estos diseños fue Paul Wolfowitz. Lo cogemos como ejemplo, pero ya digo, podríamos citar a más dirigentes. Paul Wolfowitz fue uno de los grandes ideólogos y uno de los grandes responsables prácticos de llevar adelante estas doctrinas. Wolfowitz lo fue todo en el Partido Republicano y sobre todo en las administraciones de George Bush, hijo, y el vicepresidente Dick Cheney, que era realmente quien manejaba el cotarro, porque Paul Wolfowitz, entre otras muchísimas cosas, fue secretario de Defensa y desde allí se hizo responsable de la política exterior americana. Paul Wolfowitz era un activista del neoconservadurismo republicano, era un activista de estas ideas de que no se debía permitir a ningún Estado mantener un estatus de potencia frente a los Estados Unidos. O sea, no solo se le debía impedir crecer como potencia, no. Había que destruir cualquier potencia rival o posible rival de los Estados Unidos. Y la mejor manera para controlar y presionar a estos estados era ir introduciendo cuñas, era ir introduciendo aliados de Estados Unidos por sus flancos. Por eso Paul Wolfowitz era partidario de la contención de China en el mar y en Asia Central. Por eso Paul Wolfowitz era partidario de ir integrando a los estados de la Europa Oriental en la OTAN, pero sobre todo acabar integrando a los estados bálticos y acabar integrando a Ucrania para poder contener los flancos de Rusia. Pero ya digo, esta era una doctrina de alcance planetario, no solo focalizado en una de las potencias. Además, en ese momento, en los años 90, Estados Unidos debe legitimar su actuación internacional apelando a su condición de líder positivo y protector frente a las amenazas que todavía quedaban para Occidente. Ya no estaba la Unión Soviética. Bueno, ¿quién amenaza ahora a Occidente? ¿Cuál es la principal resistencia a ese triunfo de un modelo de sociedad y un modelo económico que es evidentemente mejor? Bueno, pues ahí es donde se inventan, porque, bueno, solo en parte responde a la realidad, la idea de que en el mundo hay establecida una guerra de civilizaciones y que, sobre todo, el Islam es la cultura, el tipo de sociedad que ofrece mayor resistencia al modelo occidental. Junto con esta guerra de civilizaciones, también se les ofrece, sobre todo a partir del 11 de septiembre, la posibilidad de justificarse mediante la guerra contra el terrorismo. Al grupo de Wolfowitz le venía muy bien todo esto porque encajaba la lucha contra el terrorismo con la lucha contra el islamismo y el yihadismo radical, que era el que en ese momento estaba provocando los peores atentados contra los amigos de Occidente e incluso contra los Estados Unidos. Y además el teatro de operaciones para eso ideal era Oriente Medio, que es donde ellos en ese momento tenían concentrada su atención y lo que creían que era el interés de Estados Unidos. Por tanto, ya veis que todo resultaba en algo muy coherente que dejaba fuera de discusión que los Estados Unidos tuvieran que debatir nada con cualquier otra potencia. Pero no eran Wolfowitz, los neoconservadores y el Partido Republicano los únicos que presionaban en esta dirección. Porque también los demócratas tenían sus teóricos de la estrategia proactiva de Occidente frente a sus rivales. Sobre todo este señor de la derecha que tenéis aquí, Zbigniew Brzezinski, que también lo ha sido todo en la política internacional norteamericana de los últimos 30 o 40 años. No, 50 ya. Ya vamos para 50 porque empezó como secretario de Estado de la administración Carter en los años 70. Brzezinski era hijo de unos diplomáticos polacos que tuvieron que abandonar su país, exiliarse después de la ocupación soviética tras la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, era el heredero directo de una tradición familiar y nacional profundamente anticomunista y profundamente antirrusa. Y Brzezinski estuvo entre los impulsores máximos de una política de no tanto de contención de la Unión Soviética como pretendían Nixon
o Henry Kissinger, sino de una política de destrucción de la Unión Soviética. Y cuando la Unión Soviética desapareció, Brzezinski siguió insistiendo. Rusia es la heredera del antiguo imperio soviético y debemos hacer todo lo posible por empujar a Rusia fuera de Europa. Y esta es la obsesión de Brzezinski, que ya en el siglo XXI, antes de morir, que lo hizo recientemente en 2017, publicó un libro que ha tenido muchísima difusión, que se titulaba El Gran Tablero Mundial. Y en el Gran Tablero Mundial Brzezinski insistía, hay que llevar a Rusia hacia Asia. ¿Por qué? Bueno, pues porque era el heredero también de esas teorías geoestratégicas de Mackinder, por eso las expliqué, las teorías del área pivote. Mackinder temía a una potencia territorial que pudiera proyectarse sobre Asia o sobre Europa. Y Brzezinski lo que dice, hay que echar a Rusia de Europa, hay que convertir a Rusia, si es una potencia, que lo sea en Asia, una potencia oriental. Y menciona explícitamente en su libro El Tablero Mundial. Sin Ucrania, Rusia deja de ser una potencia europea, porque no tiene acceso al Mar Negro, porque no tiene acceso a los estados que hasta ahora hemos reconocido todos como Europa, y que incluyen los estados de la antigua Europa del Este sometida por los soviéticos. Rusia se queda sin acceso directo a Rumanía, a Bulgaria, a Checoslovaquia, etc. Muy bien, todo esto es cierto. Pero recordad que yo siempre planteo dos preguntas cada vez que alguien explica una teoría política de cualquier tipo, en cualquier ámbito. Muy bien, ¿esto cómo se hace? ¿Y quién va a cargar con las consecuencias? Porque desde el punto de vista norteamericano, las teorías de estos dos personajes, bueno, pues resultaban justificadas porque eran muy favorables y porque ofrecían la posibilidad de tener unos nuevos objetivos. Pero ¿quién va a cargar con las consecuencias de todo esto? Y eso es lo que no explicaban ni el uno ni el otro. Ya hemos dicho, Wolfowitz, los republicanos estaban en ese momento muy concentrados en el tema del Oriente Medio, de Israel, los países petroleros y la necesidad de alterar los equilibrios de Irak, de Siria, para que se convirtieran en estados favorables a Occidente. Los demócratas, en cambio, seguían muy atentos al tema de Rusia y no se han olvidado de él. Y las administraciones de Obama, la administración de Biden lo han demostrado. Hay nuevas prioridades en la política americana. Oriente Medio ha dejado de ser definitivamente su centro de atención. Ahora el foco está puesto en China. Pero los demócratas nunca se han olvidado de Rusia y siempre han proseguido esta política de presión. Ahora, no todo el mundo estaba de acuerdo en esta necesidad de destruir a Rusia como potencia o de presionarla tanto que su fuerza quedara inutilizada, sobre todo en el teatro europeo. Uno de los que no tenía esto tan claro, hasta su muerte, que también ha sido reciente, era George Kennan. Y George Kennan no era un cualquiera, ni desde luego una persona sospechosa de ser amiga de los rusos. George Kennan se hizo famoso en la historia de la diplomacia mundial y ha continuado siendo otro de esos personajes insoslayables en la política exterior americana durante 50 años, porque era un diplomático en la Embajada de Estados Unidos en Moscú en 1946, cuando se empezaban a producir los primeros conatos de Guerra Fría. Y desde Moscú él envió un telegrama a Washington muy extenso, tanto que ha pasado la historia de la diplomacia como el telegrama largo de Kennan, en el que exponía toda una serie de razones por las cuales Estados Unidos, a partir de ese momento, tenía que dejar de ser amigo de la Unión Soviética y tenía que iniciar una política constante de contención de las políticas de Stalin. ¿Por qué? Pues lo más interesante es el motivo. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Gran Bretaña habían vendido a su público que, bueno, que en el fondo los rusos no eran mala gente, que eran una población muy simpática, que estaban llevando todo el peso de la guerra contra el nazismo, que estaban sufriendo mucho, que había que ayudarles y que, bueno, Stalin podía ser lo que fuera, pero no era tan mal tipo. Kennan lo niega.
Dice, esta gente no es simpática, Stalin no es un buen tipo, ni mucho menos, y sobre todo, el problema no es que sean comunistas, el problema es que son rusos. El problema es que son herederos de una tradición imperial rusa que siempre ha sido territorial y que necesita alejar sus fronteras, que sabe que Rusia es un territorio vulnerable. Por tanto, no podemos confiar en la buena voluntad ni en los acuerdos que se establezcan con Rusia simplemente porque son un acuerdo, porque ellos intentarán expandir ese poderío territorial. Por tanto, fijaros, Keenan va más allá de la disputa ideológica. Es muy precavido respecto a Rusia como potencia, sea quien gobierne. Pues bien, George Keenan, que ya digo que tuvo una vida política muy prolongada, cuando vio que se iniciaban los intentos para introducir dentro de la Alianza Atlántica estados de la Europa Oriental o incluso exrepúblicas soviéticas, reaccionó muy rápidamente. En 1997 publicó un artículo en el New York Times en el que decía, lo que tenéis aquí, la ampliación de la OTAN sería el error más fatal de la política estadounidense desde el final de la Guerra Fría. Es previsible que esta decisión despierte las corrientes nacionalistas, antioccidentales y militaristas de la opinión pública rusa, que reavive una atmósfera de Guerra Fría en las relaciones este-oeste y que encamine la política exterior rusa en una dirección que ciertamente no será la que deseamos. Yo creo que esto es importantísimo, porque es lo que se ha confirmado después. Keenan estaba avisando, no tiene sentido ampliar la OTAN si eso va a servir para crearnos otro problema. Y la primera confirmación de esta advertencia la tuvimos el año 2008, cuando, ya lo hemos dicho y simplemente lo resumo muy rápidamente, se reúne la Conferencia Atlántica en Bucarest, invita a entrar o invita a solicitar la entrada a Ucrania y a Georgia, y además, como Georgia tiene un problema territorial, como dos de sus repúblicas autónomas se han declarado independientes, y eso no ha sido reconocido ni por Georgia, ni por las Naciones Unidas, ni por nadie, ni en ese momento tampoco por Rusia. Se ayuda a los georgianos a cambiar su gobierno, a provocar una de esas revoluciones prooccidentales, y se le dice al nuevo presidente que intente resolver el problema territorial, que entonces seguro que se iniciará el proceso de adhesión a la OTAN y que en cualquier caso los occidentales estaremos detrás de la nueva democracia recuperada por los georgianos. El presidente Saakashvili ataca esas dos repúblicas e inmediatamente Putin reacciona. Un Putin que ha comprendido dos cosas, ya lo hemos dicho. Primero, que no existe legalidad internacional después de los asuntos de Kosovo y de la invasión de Irak, y que el único lenguaje con Occidente es la fuerza, porque él ha intentado, al principio de su presidencia, colaborar con Occidente y establecer, digamos, un diálogo de potencia a potencia. Y no se le ha reconocido ese estatus. Y no se ha llegado a ningún tipo de sintonía ni de cooperación entre unos y otros. Bueno, pues si no están dispuestos a cooperar, si no existe legalidad internacional y si las acciones diplomáticas que se toman, como la expansión de la OTAN, perjudican lo que Putin interpreta como intereses vitales de Rusia, el único lenguaje es la fuerza. Ahora sí, reconoce a las dos nuevas repúblicas como estados independientes, acude en auxilio de ellas, introduce las tropas y en 5 días, solo en 5 días, bloquea al ejército georgiano y deja abierta esa herida, impidiendo el ingreso de Georgia en la OTAN. Y por cierto, ¿cuál es la reacción de Estados Unidos? Ninguna. Ninguna. Estados Unidos no ayuda a Georgia, como se le había dado a entender, y Estados Unidos no reacciona ante la agresión rusa. Claro, esto va a tener muchas consecuencias, porque aquí todo el mundo toma nota. Toma nota Putin, no hay que tener demasiado miedo, y toman nota los georgianos, que por cierto en esta actual crisis de Ucrania se les ha vuelto a invitar a unirse a la alianza de países occidentales en la reacción contra Rusia, y Georgia ha dicho, bueno, que se lo vayan tomando con calma, que no está claro eso de que vayan a volver a solicitar el ingreso en la OTAN,
y que no es su guerra. ¿Por qué? Bueno, porque han pasado una experiencia de abandono. Y Putin, de la crisis de Georgia, sacó unas lecciones que encajan muy bien con su manera de entender la política, que es el ejercicio del poder. Y sobre todo encaja muy bien con la única herramienta que tiene, que es la fuerza. Porque a Rusia lo que le queda, sobre todo, es poder militar. Y es la herramienta que utiliza. Por eso, las consecuencias de esta crisis del 2008 las estamos viendo y leyendo en lo que sucede en Ucrania. ¿Y qué papel juega Ucrania en todo esto? Bueno, pues juega el papel de campo de batalla, de escenario de tensión, tal como definía Mackinder, de tensión entre potencias. Y esta tensión entre potencias, además, incide en un país fuertemente dividido. Hemos dicho que Ucrania era un estado heterogéneo, un estado complejo. Y se puede demostrar. Se puede demostrar porque la vida política de la Ucrania independiente en los últimos 30 años ha sido un constante proceso de alternancia. Porque aquí han ganado elecciones los dos bandos y elecciones no contestadas, no discutidas. Aquí han ganado elecciones los prorrusos. Aquí han ganado elecciones los prooccidentales. Incluso han ganado elecciones políticos de centro, como se presentó el actual presidente Zelensky, con un triunfo electoral que nadie discutió. Y normalmente, salvo estas últimas elecciones y poco más, normalmente los resultados electorales eran muy ajustados. Por tanto, quienes hablan en nombre de Ucrania o de los ucranianos y dicen, es que Ucrania desea acercarse a Occidente, es que los ucranianos tienen que ser libres para poder establecer sus alianzas con la Unión Europea y con las Naciones Unidas. O los que dicen, es que los ucranianos son rusos y se sienten rusos y no quieren abandonar a su madre patria. Bueno, aquí todo el mundo está manipulando la verdad. Y claro, cuando tienes un país diverso y dividido entre opciones, y sobre todo con la intervención directa de grandes potencias que te arrastran hacia un lado o hacia otro, que favorecen asaltos al orden constitucional, y en este caso, sobre todo por parte de los occidentales, que derriban gobiernos, que crean nuevas situaciones políticas. Bueno, pues tienes una situación muy compleja, muy difícil, y que solo se resuelve a base de diálogo, a base de debate y a base de consenso, que es justo todo lo contrario de lo que se ha hecho en Ucrania. Porque en Ucrania lo que se ha hecho ha sido radicalizar la vida política. Porque en Ucrania, primero los prorrusos y luego los prooccidentales concentraron toda la autoridad en el presidente, dando de lado o dejando de lado los poderes del Parlamento y de la sociedad ucraniana. Porque además en Ucrania cada uno ha gobernado sobre todo en beneficio fundamentalmente de su grupo, aunque eso pudiera provocar y desatar las reacciones del grupo rival. Porque en Ucrania los extremistas cada vez han tenido más protagonismo en cada uno de los dos bandos. Aquí no ha habido diálogo, lo que ha habido ha sido confrontación. ¿Claro? Y si tú tienes un panorama internacional de tensión en tu propio territorio y una confrontación política interna, lo más normal es que llegues a lo que se llegó en 2014, a la guerra civil después de la revolución del Maidán. Porque unos llevaron adelante lo que cualquier observador imparcial califica con cierta facilidad de golpe de Estado, se derribó violentamente un gobierno que había prometido convocar elecciones al cabo de muy poco tiempo, y por otro lado, la reacción de aquellos que no estaban de acuerdo con ese golpe de Estado fue tomar las armas e intentar revertir la situación por la violencia. Y así se llegó a la guerra civil. ¿Qué hace Rusia en este contexto de guerra? Bueno, pues Putin, que ha sacado las lecciones muy bien de la experiencia georgiana, lo que hace es salvaguardar sus intereses básicos, reaccionar con mucha rapidez para lo que en ese momento piensa que todavía puede ser salvar el anclaje de Ucrania como posible aliada de Rusia.
Lo primero, asegurarse el control de la base de Sebastopol, sin la cual Rusia no puede acceder al Mar Negro y no puede seguir siendo considerada una potencia global. Y la segunda cosa que hace es enviar ayuda económica, armas, voluntarios, mercenarios pagados, al bando del Donbass, al bando prorruso, para intentar mantener una situación de guerra civil que sobre todo, impida a Ucrania entrar en la OTAN, porque la OTAN no puede admitir a un Estado que tiene un conflicto abierto en su seno. Hemos hablado hasta ahora de la estrategia americana en relación a Rusia. Pero no son los americanos los únicos que aquí probablemente no han acertado, y han acabado creando este conflicto. Porque también hay que decir algo sobre la estrategia de Vladimir Putin. Putin ha recompuesto el Estado ruso y quiere mantener a Rusia como una potencia mundial. Entre otras cosas porque considera que esa es la única posibilidad de salvar el Estado ruso. Los problemas económicos, las contradicciones de Rusia, su extensión territorial, las ambiciones de las otras potencias acabarán despedazando Rusia si ésta no se hace respetar y no es un actor de primer orden en el teatro mundial. Bueno, muy bien, volvemos a lo mismo. ¿Esto cómo se hace y quién paga las consecuencias? Porque los medios con que cuenta Putin para exigir este respeto a su Estado son muy limitados. Aquí tenéis una gráfica que representa las inversiones en gasto militar durante los últimos años. Tenemos Estados Unidos que en 2020 destinó casi 800.000 millones de dólares a sus Fuerzas Armadas. Una China que muy por debajo, pero destinó 250.000 millones de dólares. Y una Rusia que encontró recursos para destinar 67.000 millones. Casi 12 veces menos que los Estados Unidos. Rusia tiene un Producto Interior Bruto que es muy poco superior al de España, un poco superior. Y España no juega en la liga de las grandes potencias mundiales. Es verdad, totalmente cierto, que Rusia no es España. Es verdad que Rusia es un Estado con recursos energéticos, con materias primas de muchas clases, con territorio, ya lo hemos explicado. Por tanto, es otra cosa al margen de su PIB. Pero lo cierto es que exige un estatus de igualdad con Estados Unidos, con China, que difícilmente puede sostener. Por eso muchos no creíamos que Putin llegara a este acto brutal e injustificado de invasión armada del territorio ucraniano por una simple razón, porque le va a costar económicamente muchísimo mantenerlo, porque no tiene recursos realmente para ello. Y por eso probablemente estaba pensando en una acción mucho más breve, mucho más fulgurante. También es verdad que un dólar gastado en defensa por parte de los americanos no es lo mismo que un dólar gastado en defensa por parte de Rusia. Estados Unidos está despilfarrando mucho dinero destinado a gastos militares, por razones políticas que ahora no podemos explicar, y sobre todo porque hace 20 años había más de 50 grandes abastecedores de material militar para el Pentágono. Actualmente prácticamente hay 5. Se está creando una situación de monopolio que encarece muchísimo el armamento en Estados Unidos, el mantenimiento de las bases militares, y además los responsables del Pentágono y los políticos americanos están exigiendo unos estándares tecnológicos tan altos, quieren convertir la guerra en algo tan sumamente técnico y sin prácticamente intervención humana ni bajas por su parte, que todos los programas de rearme en Estados Unidos se aplazan y se multiplican en el coste y se multiplican cada vez más. Hasta el punto, y esto es vital para entender la situación, de que en este momento, incluso tecnológicamente, en determinados sectores van por delante los rusos y los chinos, y en sectores cruciales, porque se han concentrado en mejorar aquello que podían hacer y con la máxima rapidez posible, en lugar de aspirar a lo mejor que podían tener. Putin y Estados Unidos todavía consiguieron limitar el alcance de la respuesta, porque
además del tema de Crimea, que eso sí que fue resuelto con rapidez, Rusia se conformó con el dominio de un territorio muy pequeño de Ucrania. Un territorio vital para ellos, económicamente importante para Ucrania, pero no para Rusia. A Rusia todo esto, como siempre, le cuesta mucho dinero. No está sacando nada de aquí. Ni siquiera llegó Rusia a dominar y sus aliados no llegaron a dominar todas las provincias de Donetsk y de Lugansk. Se limitaron con una porción del territorio para no incrementar el enfrentamiento. Un enfrentamiento que fue sangriento, que ha costado hasta ahora, antes de la invasión, más de 14.000 muertos y más de 1 millón de desplazados. Pero donde las acciones armadas fueron durante un periodo de tiempo, se produjeron durante un periodo de tiempo breve y en un espacio limitado. El objetivo, ya digo, era crear un nuevo problema territorial en Ucrania e impedir de esta manera la entrada en la OTAN. La respuesta americana también fue limitada, una respuesta de la administración de Obama y de Biden en aquel momento. Unas sanciones a Rusia que le han hecho daño, que han puesto fin al periodo de crecimiento económico y de inversión en infraestructuras, que había sido el sostén de la política de Putin durante la época anterior. Rusia ha prosperado con la presidencia de Putin, pero no a partir de 2014. Aquí se ha iniciado un lento declive donde las sanciones tienen que ver. Pero no se ha presionado a Putin ni a Rusia hasta el punto de hacerle creer en peligro su influencia, su autoridad y su poder militar. Y en el terreno político y diplomático se actuó también con alguna rapidez, sobre todo por parte de Europa, que no quería tener una guerra abierta tan cerca de sus fronteras. Y se llegaron a los famosos acuerdos de Minsk, de los que tanto se ha hablado. Unos acuerdos que tuvieron el protagonismo directo de los máximos responsables, en definitiva, de la política europea, que no es la Comisión de Bruselas, sino que son Alemania y Francia. Intervinieron personalmente Putin, Merkel, Hollande. Esos acuerdos de Minsk eran sobre todo un armisticio, un alto el fuego, la retirada de tropas y de artillería pesada del frente de combate. Después, una serie de medidas de reconocimiento mutuo, de cooperación en el futuro para la recuperación económica, para respetar los derechos de los jubilados, de los pensionistas, de los funcionarios que habían quedado de una parte y de otra, etcétera, etcétera. Y sobre todo, un acuerdo para un cambio constitucional que permitiera federalizar Ucrania, que ya mencionamos que fue una de las opciones que siempre había estado sobre la mesa, y reconocer a todas las regiones, por tanto, también a las regiones prorrusas del Donbass, un cierto derecho de veto, de bloqueo, sobre las grandes cuestiones internacionales en las que se pudiera meter el Estado ruso. Era una forma de neutralizar Ucrania, una posible forma. Pero estos acuerdos de Minsk nacieron ya muertos. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el presidente Poroshenko, que dirigía Ucrania en ese momento, y lo ha dicho después Zelensky. Ucrania no reconoce las cláusulas políticas de Minsk, aunque las hubiera firmado. Y esto también es una responsabilidad muy grande. Si tú firmas algo, lo firmas, si no, no lo firmes. Ellos alegan que esa firma se produjo bajo la presión armada de Rusia, que era la que en ese momento realmente estaba defendiendo a los separatistas prorrusos. De otro lado, Alemania y Francia se limitaron a actuar como supervisores, porque no querían verse arrastrados a un nuevo y posible conflicto en Ucrania que todo el mundo se veía venir. Por eso digo, cuidado cada vez que se han propuesto políticas para Ucrania, porque aquí hay unas responsabilidades, porque todo el mundo sabía que las consecuencias podían ser muy malas. Claro, una situación de tensión, con intervención de una potencia nuclear, con unos actores que desconfían enormemente los unos de los otros y llevaban en aquel momento 20 años sin hablarse, sin entenderse. Si Alemania, si Holanda se limitan a hacer de observadores y no ofrecen ninguna garantía a las partes y no les fuerzan a dialogar y a cumplir esos acuerdos de Minsk, no sirve para nada. Es una diplomacia completamente vacua, inútil.
que no hace más que posponer el conflicto. El gobierno de Poroshenko, un presidente protegido por Occidente, volvió a repetir todas las características de parcialidad y sobre todo de ineficacia, de corrupción, de degradación de la situación social y económica de Ucrania que habían manifestado todos los gobiernos anteriores, de uno y de otro lado. Por eso llegó Zelensky al poder. Por eso fue votado por una parte muy grande de la población de Ucrania. Y aquí se equivoca Putin, cuando intenta deslegitimarlo, cuando intenta decir que es un drogadicto y un nazi. Zelensky no es un drogadicto, Zelensky no es un nazi, es un presidente que no le gusta a Putin, es un presidente, en definitiva, pro-occidental, que se presentó con un programa de diálogo con Rusia, de acuerdos con el Kremlin y también de revisión de los acuerdos de Minsk, pero él pretendía convertirlos en nuevos acuerdos, y que luego también es verdad que ha hecho muy poquito por acercarse a las posiciones prorrusas, prácticamente nada. Lo que quería Zelensky, y aquí ha sido enormemente imprudente, ha sido obligar a Putin a reconsiderar lo que había conseguido en los acuerdos de Minsk. Bueno, esto lo puedes intentar, puede ser legítimo que quieras hacerlo, pero si tienes medios para ello. Y el único medio, en definitiva, ha sido volver a acercarse a las potencias occidentales, pero sin ninguna garantía. La elección de Zelensky fue el año 2019, el año 2020 fue el año de la pandemia, pero en cuanto empezó el 2021, Putin empezó a mover sus piezas. Y empezó a mover sus piezas exigiendo el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Esto es importantísimo. Es decir, ahora hay muchos que están avanzando, que están intentando explicar que Putin todo esto ya lo tenía pensado desde hace... Putin se ha estado preparando para el conflicto y la guerra porque ya era... Bueno, Putin se ha estado preparando para el conflicto y la guerra porque era evidente que podía estallar en cualquier momento. Eso no quiere decir que fuera su única estrategia. Era una de las estrategias, la estrategia que le había funcionado en Georgia o que le había funcionado en la ocupación de Crimea. A un coste no menor, pero sí aceptable. Esa posibilidad existía. Pero por las señales que tenemos, no creo que Putin hubiera arrinconado la posibilidad de exigir el cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Y una de las demostraciones más claras es esas imágenes de Putin poco antes de producirse la invasión, cuando aplasta y humilla a colaboradores tan importantes como el responsable de la Seguridad Nacional o el ministro de Asuntos Exteriores, y les obliga a aceptar su postura. Bueno, si les obliga a aceptar su postura y en público, es porque no era la única postura que existía hasta entonces, y porque los otros más bien eran favorables de la contraria. O sea, se había estado jugando con distintas estrategias hasta el último momento. Cuando Putin se convence de que no va a haber respeto a los acuerdos de Minsk, cuando Zelensky pide un calendario de entrada en la OTAN, cuando Jens Stoltenberg, secretario de la OTAN, repite e insiste en 2021, justo antes de la cumbre entre Biden y Putin, y después en el 2022, insiste en que la OTAN acabará aceptando a Ucrania en su seno, es cuando Putin toma una serie de decisiones brutales y muy posiblemente equivocadas. Pero ha actuado como los occidentales, al ritmo de los acontecimientos. No creo que todo esto estuviera decidido antes ineluctablemente, porque si no, seguramente lo habría hecho mejor de lo que lo está haciendo. Era una de las estrategias posibles sobre la mesa, subordinada a la aceptación o no por Ucrania de esos acuerdos firmados por todos, pero no por los aliados occidentales, no por Estados Unidos, no por la Unión Europea, los acuerdos a los que se había llegado en Minsk. Y fijaros, me parece muy significativo este texto de qué es lo que ha pasado estas últimas semanas. Y no es un texto,
reciente, es un texto de hace un año, cuando empezó la tensión, la movilización de tropas rusas en la frontera de Ucrania. Una investigadora del CSIC, Silvia Marcu, tiene un artículo breve, pero mucho más extenso que esto, que acaba diciendo: en consecuencia, la respuesta del Occidente, con algunas excepciones neutrales por parte de algunos países de la Unión Europea, es por ahora de apoyo a Ucrania, de amenaza a Rusia y al mismo tiempo de no intervención, dejando de este modo un escenario abierto hacia futuras confrontaciones en el marco de la guerra híbrida existente entre los dos países. Fijaos que Silvia Marcu, como tantos, como yo mismo, todavía seguía pensando en la guerra híbrida, no en el lanzamiento de una ofensiva general y total sobre Ucrania por parte de Putin. Pero aquí lo importante del razonamiento me parece que es esto que ella expone y que es exactamente lo que ha ocurrido. Occidente, ella está hablando de la respuesta de Occidente a las amenazas de Putin en la frontera. Occidente lleva mucho tiempo, años, y sobre todo este último año, llevan lanzándole claramente a Putin un mensaje. Primero, apoyaremos cualquier decisión del gobierno de Ucrania, cuando Ucrania, ya digo, se está negando al cumplimiento de los acuerdos de Minsk y al mismo tiempo está amenazando la integridad territorial, está amenazando las fronteras de Rusia, pidiendo un calendario para el ingreso en la OTAN. Pero al mismo tiempo se le estaba diciendo, y supongo que todos nos acordamos estos días, se le estaba diciendo a Putin: Putin quiere invadir Ucrania y encontrará una respuesta firme y unida de la Alianza Atlántica, y recibirá una batería de sanciones como no se imagina. Y además llevaremos tropas y sistemas defensivos a la Europa Oriental y el resultado será mucho peor para él. Sí, a la Europa Oriental. Lo que se le estaba diciendo con todo esto, con la amenaza de sanciones, con la amenaza de movimientos de recursos militares a la Europa Oriental, se le estaba diciendo muy claramente a Putin, y eso lo veía cualquiera ya a principios de 2021, que no se iba a intervenir directamente en Ucrania. Que si él invadía, las respuestas serían indirectas. Que se dejaría a los ucranianos defenderse ellos solitos. Y que cargaran con todas las consecuencias de esta política de tensión. Claro, estás amenazando al tigre, estás diciendo que lo quieres cazar, estás diciendo que quieres llevar la OTAN hasta las fronteras de Rusia muy avanzadas, no solo estás amenazando en el Báltico, San Petersburgo, y quieres llevar ahora la frontera a unos pocos centenares de kilómetros de Moscú, pero al mismo tiempo le estás diciendo al dueño del Kremlin, a un señor que conoces perfectamente y que sabes que solo entiende el lenguaje del poder y de la fuerza, le estás diciendo: y no intervendremos directamente. Y esto no será una confrontación nunca entre la Alianza Atlántica y Rusia. Eso lo sabíamos todos. Y lo estaban diciendo los máximos responsables de Estados Unidos. Lo estaba diciendo el presidente Biden. Bueno, estás atando la cabra al poste para que se le coma el tigre a ver si tú lo puedes cazar. Ahora bien, esta política americana yo creo que no es el único motivo de por qué Putin ha optado por la guerra en este momento. Una apuesta arriesgadísima, una apuesta en la que no sabemos lo que puede ganar, pero todos sabemos lo mucho que puede perder. ¿Por qué ahora sí y antes no? Bueno, pues porque probablemente se ha encontrado con unas circunstancias y ha malinterpretado unos signos que le han hecho pensar que podía obtener beneficios y que esto había que zanjarlo cuanto antes. Primero, hay un tema del que no se está hablando estos días o no se le ha dado importancia, y a mí me parece que la tiene. Durante el año 2021, Ucrania ha mantenido unas relaciones muy cordiales con Turquía. Turquía considera a Ucrania uno de los países centrales de su interés porque la fuerza de Turquía reside fundamentalmente en el control del Mar Negro. Y Ucrania es la otra orilla del Mar Negro, la otra orilla importante. Por eso es por lo que, a pesar de que Erdogan y Putin se entienden en algunos escenarios, y he dicho que la política de Putin funciona así, él hace acuerdos parciales, aunque luego esté
incluso confrontado abiertamente en otros temas. Aunque Turquía y Rusia se entienden en Siria y en algunos otros lugares, el presidente Erdogan ha visitado al presidente Zelensky el año pasado y se han llegado a unos acuerdos para suministrar drones turcos a las fuerzas militares ucranianas. Y esto es muy importante, porque la industria militar turca de drones es muy avanzada y muy efectiva y relativamente barata en relación a la fabricación de otros tipos de armas. Los drones turcos crearon problemas gravísimos a los blindados rusos recientemente en Libia y en el Nagorno-Karabaj, en la guerra entre Azerbaiyán y Armenia. Son un peligro. Aquí tenemos una imagen de un dron Bayraktar, uno de los más fabricados por Turquía. Son un peligro que Putin no puede ignorar. Si se producía un abastecimiento en número suficiente de estos drones a Ucrania, la ventaja militar de Rusia iba a quedar muy reducida en un futuro próximo. Pero además se da otra circunstancia. En este momento, justo ahora, Rusia tiene ventaja nuclear sobre Estados Unidos. No solo porque tiene algunas cabezas nucleares más, sino porque ha desarrollado antes que los norteamericanos la tecnología de los misiles hipersónicos. Los misiles hipersónicos son los que vuelan a 5 veces la velocidad del sonido. Pero su principal ventaja no es la rapidez. Su principal ventaja es, sobre todo, que son capaces de variar su trayectoria en pleno vuelo y de volar muy bajo. Con lo cual, los sistemas de defensa antimisiles ven su eficacia muy reducida. Lo que pasa es que esta ventaja de los rusos y también de los chinos, que van un poco por detrás, no será muy larga, porque los Estados Unidos ya llevan tiempo desarrollando un sistema de respuesta que les permita protegerse razonablemente. No del todo, pero sí al menos limitar mucho la capacidad de acción de los rusos. Y está anunciado que ese sistema de defensa antimisiles será implantado en el año 2023 o 2024. Por tanto, es ahora, y esa es la razón también de que Putin haya activado sus sistemas ofensivos y defensivos nucleares y esté jugueteando con el tema de las armas atómicas, porque sabe que eso en este momento condiciona a Estados Unidos. Están más indefensos que en ningún otro momento a una posible agresión directa de los rusos. Otra de las cosas que evidentemente hacía pensar a Putin que no habría una respuesta tan dura de los occidentales, que las cosas se limitarían no a lo que había pasado en Georgia, desde luego, donde la respuesta fue mínima, pero quizás simplemente sería un poco más fuerte que lo que había habido después de la ocupación de Ucrania, es el tema del gas y del petróleo. Europa depende enormemente del abastecimiento de gas ruso. Y por eso, en los primeros debates, en las primeras discusiones, las posiciones de estados como Alemania, como Italia, eran mucho más contemporizadoras. Y no se estaba dispuesto a ir a la confrontación directa con Rusia para defender a Ucrania. Además, algunas de las políticas energéticas europeas habían ido durante estos últimos años directamente en contra de los intereses de Ucrania. Resulta un poco sorprendente ver a los actuales dirigentes alemanes convertidos en campeones de la causa ucraniana cuando precisamente han sido los grandes animadores de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que permitían a Rusia enviar gas directamente hacia Europa sin pasar por Ucrania, sin pagarle las tasas que se están pagando por este servicio y por tanto debilitando una economía y un Estado ucranianos que ya estaban muy afectados por su decadencia económica y sus problemas demográficos y sociales. Putin está viendo cómo los europeos buscan en el Mar Negro, en el Mar Báltico, rutas alternativas para el gas que proporcionan Europa, que están utilizando el gas ruso y no el gas licuado de otras procedencias porque sale más barato, porque conviene más. Bueno, podía pensar perfectamente que los europeos hablarían mucho, pero en última instancia no cerrarían todas las posibilidades de entendimiento con Moscú, ni aplicarían una política uniforme de sanciones junto con la de Estados Unidos. Pero sobre todo, Putin ha podido ver durante estos últimos tiempos cómo la garantía que ofrece Estados Unidos a sus aliados es cuestionable.
Es cuestionable porque lo hemos visto en la historia reciente. Los americanos animaron a los chiitas a sublevarse contra Saddam Hussein y cuando Saddam Hussein los aplastó y los gaseó, pues ahí se quedaron. Estados Unidos no hizo absolutamente nada por ayudarles. Los Estados Unidos han animado a los kurdos a levantarse contra Bashir al-Assad en Siria. Y los han dejado caer y los han abandonado luego. No del todo, pero dejaron que los turcos agredieran a su nueva república del noreste de Siria. Los aliados han abandonado a los georgianos en 2008. Los aliados no tuvieron ninguna intervención auténticamente práctica para apoyar a Ucrania después de la revolución del Maidán. ¿Por qué ahora sí lo iban a hacer si además estaban enviando mensajes, ya digo, de no intervendremos directamente? Pero es que además Rusia acumulaba sentimientos de agresión, no solo la revolución del Maidán, no solo la negativa a cumplir los acuerdos de Minsk. Es que después de firmados los acuerdos de Minsk, al principal dirigente prorruso del Donbass, a Zarachenko, el personaje que tenéis en la foto del extremo superior izquierda, lo asesinó alguien con una bomba. Y nunca se ha dicho quién fue. O sea, Putin es un tipo que ya sabemos que elimina a determinados espías que le han traicionado o a rivales políticos que no desea, pero no es el único que hace estas cosas. Y a quien podía ser el líder del sector de Ucrania favorable a él y a quien podía encabezar el diálogo con vistas a la situación futura, se lo quitaron de en medio en 2018 mediante una acción violenta. Y en cambio los Estados Unidos, supongo que a ojos de Putin, lo supongo, han estado dando muestras de debilidad, de falta de sintonía, de un cierto caos en la toma de decisiones en los últimos tiempos. Los Estados Unidos, bajo la presidencia de Trump, ese feroz enemigo de China, pues no han hecho nada práctico para apoyar la defensa de la democracia en Hong Kong. Y hablan de que intervendrán en defensa de Taiwán, pero vete a saber. Los Estados Unidos, con la nueva administración supuestamente más seria del presidente Biden, bueno, pues se han retirado de Afganistán, que era una decisión lógica, que no se podía hacer otra cosa, pero se han retirado tarde, mal, en medio del caos y sin coordinarse ni siquiera con sus aliados más próximos, como son los británicos. ¿Por qué tiene que pensar Putin que una actuación firme, resuelta y rápida, eso sí, rápida en Ucrania, le tiene que salir mal? Bueno, vamos terminando, que como siempre esto se está alargando mucho. Como todos, creo que todos, yo estoy bastante sorprendido por lo que ocurre. Se confirma una vez más aquella frase shakespeariana de que los mejores planes de los ratones y de los hombres siempre terminan por fallar. Putin quería una invasión rápida. Putin quería hacerse, seguramente, no lo sabemos, pero probablemente quería hacerse con el control de algunos territorios estratégicos, sobre todo en la costa. Quería asegurarse el dominio del Mar Negro porque es lo que él entiende que permite la proyección exterior de Rusia. Putin seguramente quería asustar tanto a los ucranianos que no se les... Dicen que quería instalar un gobierno títere. Yo no sé hasta qué punto es iluso para creer esto. Yo no creo que Putin tenga fe en ningún gobierno impuesto por Rusia que aguante mucho tiempo en Ucrania. Lo que sí que puede es asustar a los ucranianos hasta el punto de que no se planteen volver a hacer políticas antirrusas. Y esto es más probable. Forzarlos a reconocer una nueva situación estratégica en Rusia. Pero lo que Putin no se esperaba era la reacción militar de los ucranianos. Los ucranianos tienen perdida esta guerra, eso lo sabe todo el mundo. Putin ha invadido el país con unos medios que difícilmente Ucrania puede resistir. La fuerza aérea ucraniana ha resultado destruida. Sin eso es imposible que los ucranianos planteen combate a las fuerzas blindadas rusas en campo abierto. Pero el presidente Zelensky ha decidido resistir. Se mantiene en Kiev. La estructura no solo estatal, sino política de Ucrania está en pie. Siguen apostando por no ceder
a ninguna de las exigencias de Putin. Hablan mucho de negociación, pero ellos en este momento no han aceptado ninguna de las demandas de Putin. Bueno, tienen su razón, al precio de continuar la guerra, evidentemente. Y sobre todo, se han concentrado en las ciudades. Las ciudades, que es lo que Putin no puede tomar, sino al precio de un coste elevado para sus fuerzas y sobre todo para la población civil de esas ciudades. Tú no puedes hacer una guerra diciendo que Ucrania es Rusia, que los ucranianos son de los nuestros y después masacrarlos. Bueno, eso se puede hacer en Chechenia y sobre todo se puede hacer en Siria, donde Rusia se ha comportado con una brutalidad infinitamente más grande que la que está desplegando ahora en Ucrania. Ahora esto está empezando a ser un desastre para todos. Es un desastre para los ucranianos, que se ven abocados a una guerra terrible y muy larga. Es un desastre para Putin, porque no se están cumpliendo sus previsiones de un triunfo rápido y sobre todo de una humillación de los ucranianos, de un reconocimiento de la superioridad rusa en el teatro de operaciones de Ucrania. Pero me temo que también ha sorprendido a los aliados occidentales, que no se esperaban esto. Los occidentales, desde el principio de la crisis, parecen haber apostado a trasladamos las embajadas a Lvov, que es la capital de la zona más occidental de Ucrania, una zona que probablemente, seguramente, jamás ha contemplado Rusia ocupar, y eso lo sabían los americanos. La idea seguramente era, el ejército ucraniano se hundirá, las autoridades ucranianas huirán ante el avance ruso, se instalarán en Lvov, llamarán a la resistencia, los rusos no llegarán hasta aquí, no ocuparán todo el país, sino las zonas que a ellos les interesan, en el este y en el sur, en la costa, y podremos dividir Ucrania. Una Ucrania que ya está dividida, que ya está rota políticamente, la podremos dividir definitivamente, los rusos reclamarán el reconocimiento de su poder sobre Ucrania, nosotros diremos que existe una Ucrania resistente que desgastará todavía más a los rusos. Putin pensaba que esa Ucrania residual, pues alejada del mar, privada de sus recursos industriales y mineros, pues no sería nada más que una carga para Occidente. Bueno, y entonces sí, entonces acordaremos una nueva situación. Yo creo que estas eran las cuentas que todos se echaban. Lo que nadie esperaba, y tampoco en el bando occidental, es que Zelensky los dejara a todos en evidencia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El presidente de Ucrania resiste en Kiev y pide apoyo occidental, exige apoyo occidental, porque le han estado repitiendo que lo tiene. Y es verdad, este apoyo occidental está llegando en forma de sanciones que pueden hacer mucho daño a la economía rusa, pero que se lo harán a medio plazo, no inmediatamente. Rusia tiene un colchón de casi un billón europeo de dólares en reservas que ha estado acumulando. Porque la administración de Putin no es la administración de un loco. Es una administración que funciona para lo que a él le interesa que funcione. Por tanto, las sanciones no pueden parar esta guerra a corto plazo. Como mucho dañarán, y posiblemente con fuerza, a Rusia a medio plazo. Que es el objetivo de los americanos en última instancia, no tanto salvar a Ucrania. Pero es que además el presidente Zelensky ha puesto a los occidentales en un brete cuando les ha pedido: háganme ingresar en la Unión Europea. Putin no se atreverá tanto con nosotros si sabe que ya podemos ser un miembro de la Unión Europea. O sobre todo ha exigido a la Alianza Atlántica: envíenos armas, pero apóyennos sobre todo en el dominio aéreo. Tomen el control del espacio aéreo de Ucrania e impidan volar a los aviones rusos. Bueno, no pasaron ni 2 horas antes de que este señor que está aquí abajo, Anthony Blinken, saliera a decir que de ninguna de las maneras, que no estaba contemplado y que no se haría. Aquí la idea no es tanto defender a los ucranianos de la agresión rusa, por mucho que se repita, como hacer que los ucranianos luchen por nosotros, o luchen por Estados Unidos. Porque en última instancia, todas las políticas que se están siguiendo en este conflicto, a quien dejan en mejor situación es a Estados Unidos. Los rusos van a pagar un alto precio por todo esto. Los ucranianos van a pagar un precio muchísimo más alto.
Y los europeos occidentales también vamos a pagar, en forma de cambio de estrategia, de inflación, en forma de cierre de empresas y de muchas consecuencias que todavía no están por ver, sobre todo si el conflicto se alarga. Pero sobre todo hay un precio que no sé si todo el mundo ha calculado y si los Estados Unidos ha calculado, que es el mensaje que Putin está lanzando al mundo y el que están lanzando ellos. Putin les está diciendo a todos: nosotros, cuando nos aliamos con alguien, somos fiables, nos la jugamos. Lo hemos hecho en Georgia, lo estamos haciendo en Ucrania, lo estamos haciendo en el Sahel. Los Estados Unidos están lanzando el mensaje de: cuando animamos a alguien a combatir a nuestros enemigos, luego los dejamos en la estacada. Y que les tenemos mucho miedo a los rusos, se nota en lo que está pasando estos últimos días, sobre todo en la discusión sobre los aviones. Zelensky, una vez más, puso en un compromiso a los occidentales lanzando la idea de que se le enviaran inmediatamente los aviones MiG de que disponen todavía Polonia y Rumanía, aviones muy anticuados, pero aviones que sus pilotos saben manejar y que podrían ser inmediatamente utilizados para intentar recuperar algo del espacio aéreo de Ucrania. Inmediatamente Estados Unidos dijo que le parecía muy bien que los polacos enviaran esos aviones. Y los polacos, ese gobierno tan antirruso y tan ultranacionalista, inmediatamente respondió que no. Acaba de decir que no, porque se teme una represalia de Rusia sobre su propio territorio. Y si eso, que los ucranianos vayan luchando solos. Pero claro, Estados Unidos decide que los polacos hagan algo cuyas consecuencias van a pagar los polacos, no Estados Unidos. Y los polacos se niegan. E inmediatamente los polacos le devuelven la pelota a Estados Unidos diciéndole: si no pasa nada, nosotros transferimos los aviones a las bases norteamericanas en Alemania, y luego los norteamericanos, si eso, pues que ya lo envíen a Ucrania. Por tanto, el riesgo compartido entre los dos, porque Putin ha amenazado a cualquier base que sirva para apoyar la defensa ucraniana. Respuesta de los magníficos estadounidenses: no, eso no se ha contemplado, no habíamos negociado ese punto, no lo haremos. O sea, vosotros decís que sí, que salgan desde Polonia, que salgan desde Rumanía, pero os negáis a que salgan desde vuestras bases en Alemania. Yo no sé si todo el mundo está... Primero, esto hace ver que la situación se está complicando mucho y se está llegando a posiciones no previstas. Y segundo, yo no sé si todo el mundo está midiendo la importancia que esto va a tener a medio plazo en los mensajes que se están proyectando al resto del mundo. De la misma manera que no todo lo que está sucediendo en Ucrania va a ser leído igual en todas partes. Cuando resulta que se acoge con los brazos abiertos y con una gran campaña de publicidad a los refugiados ucranianos que están siendo agredidos por los rusos, y en cambio a otras personas que, ya digo, están siendo agredidas y más brutalmente por los mismos rusos en otros lugares, no se les quiere, se les rechaza y se hace todo lo posible para que no vengan porque son de otras religiones, de otras culturas o de otros grupos étnicos, bueno, pues entonces uno puede empezar a explicarse cuáles son las lecturas de los acontecimientos que se hacen en una u otra parte del mundo. ¿Por qué en Oriente Medio? ¿Por qué en el Sahel, en Burkina Faso, en Mali, las autoridades se están permitiendo desafiar a Francia y se están permitiendo confiar en Rusia porque los encuentran aliados mucho más fiables? Otro punto que tenemos que mencionar, aunque sea muy rápidamente, porque se habla muchísimo de ello, es el de las relaciones entre Rusia con China. Si Putin y Xi Jinping han pactado o no han pactado esta maniobra antiamericana, y si China puede ser el apoyo que sostenga a Rusia en su debilidad económica durante el periodo del tiempo que duren las sanciones. Bueno, evidentemente China gana con esta crisis, va a salir ganando. ¿Va a salir ganando por qué? Primero, porque Estados Unidos va a estar
distraído de lo que hasta ahora era su prioridad, que era el frente oriental. Porque además puede, aunque sea un bluff, aunque no sea del todo cierto, pero puede mandar un mensaje muy claro a Taiwán diciéndole cuidado con confiar en la ayuda americana que luego te dejan tirado. Y puede intentar incrementar sus presiones por ese lado. Sobre todo porque China ya llevaba unos años convirtiéndose en la alternativa a las adquisiciones de gas y de petróleo europeos, abriendo unos grandes gasoductos en Siberia, para los que ha adelantado 60.000 millones de dólares a Rusia para la construcción de estas infraestructuras, y además se ha comprometido a comprar gas a Rusia durante 25 años, cosa que no hacen los europeos, que siempre actúan mediante contratos cortos. Rápidamente se puede pensar, China es el futuro, China es la gran potencia, el potencial económico de China ahora es muy grande y Rusia, gracias a esto, evadirá el conflicto con Occidente. No es cierto, no es cierto. A China esto le conviene porque pone a Rusia un poco, digamos, en sus manos, le permite discutir el precio del gas y comprarlo a la baja, muy por debajo del precio de mercado, y en eso saldrá ganando respecto a Europa. Pero también es verdad que para Rusia la situación es incómoda. Es incómoda porque, primero porque tenía muy buenas relaciones con Ucrania, era uno de sus mercados, uno de los más grandes. China era el principal exportador de productos a Ucrania. Pero además a China le molesta mucho, le molesta muchísimo cualquier intervención externa en la soberanía de otro Estado. Porque va en contra de los principios básicos de la diplomacia china desde hace más de un siglo. China ha sufrido la intromisión, la intervención de Portugal, de la Gran Bretaña, de Francia, de los Estados Unidos, de Rusia, sobre todo del Japón, que no llegaron a dominarla, que no llegaron a colonizarla del todo, pero que la sumieron en el caos y en la pobreza. Y un principio básico de China, en su imagen internacional y en su acción diplomática, es la no intromisión en los asuntos internos de otro país. El respeto a ese principio, porque es la mejor salvaguarda internacional de la potencia china. Putin ha reconocido unilateralmente la independencia de Abjasia, de Osetia, de Donetsk, de Lugansk. Eso a China le pone muy nervioso, porque tiene los problemas del separatismo en Xinjiang y en Tíbet, dos regiones tremendamente estratégicas para ellos, donde no tolerarán de ninguna manera ese tipo de conductas, ni quieren que nadie apoye los separatismos de estas regiones. Y para ellos lo que hizo Estados Unidos en Kosovo y lo que está haciendo Putin con estas exrepúblicas es muy mal precedente. Pero es que además, por mucho apoyo que pueda prestar China en el terreno financiero, en el terreno de los intercambios exteriores, sobre todo comprando gas y petróleo a Rusia, por mucho que haga China en este terreno, nunca será suficiente para compensar lo que Putin puede perder en los mercados europeos. China está comprando hoy por hoy 1/3 del gas, de la energía que exporta Rusia. Y por otro lado, a China no le conviene nada, absolutamente nada, tener una confrontación con Estados Unidos y con Europa, los grandes mercados de sus exportaciones, por un asunto que es vital para Rusia, pero no para ellos en absoluto. Ellos en Ucrania no tienen ningún interés. Están dispuestos a manifestar una cierta solidaridad, están dispuestos a aprovechar las oportunidades que les ofrece Rusia, pero no se jugarán de ninguna manera el tipo, y ni siquiera el equilibrio y las relaciones con Estados Unidos y con Europa por Ucrania. Y luego hay otra cosa, es que esa dependencia de China, a quien menos le conviene es a Putin. Y estas dos fotografías yo creo que explican muchas cosas. Putin sabe que, primero, las relaciones de Rusia con China históricamente han sido muy ambivalentes y van de la confrontación al acuerdo y del acuerdo a la confrontación. Y segundo, sabe que aquí el socio grande y el principal beneficiario es China,
que Rusia, atada a China, tiene más que perder que a ganar. Y mirad aquí estas dos fotografías. Son fotos de la famosa ruta de la seda, o nueva ruta de la seda, la franja y la ruta, que tiene que atravesar Asia Central por el Kazajstán y llegar hasta Rusia para desembocar en Europa. En principio, los chinos han vendido esto como una gran oportunidad para todo el mundo. Es una manera de complementar las rutas marítimas, y aquí sale ganando China. Se supone que sale ganando Kazajstán y Rusia, que pueden aprovechar estos flujos, industrializar estas zonas de paso, sumarse a la prosperidad, y sale ganando Europa, que también puede utilizar en las dos direcciones, se supone, esta infraestructura, y que en todo caso recibirá productos chinos que a los europeos les interesa. Bueno, el interés de los europeos es relativo, pero desde luego el de los rusos es muy pequeño, y lo podemos ver aquí. Esto es una autovía china de esa ruta, de esas infraestructuras, justo antes de llegar a la frontera del Kazajstán. Y esta es la misma ruta gestionada por los rusos cuando sale del Kazajstán, en territorio ya de la República Rusa. La diferencia es brutal. Estos puntitos que se ven aquí son baches, baches gordos. Está sin pintar, justito son 2 carriles, sin arcenes y en la peor de las condiciones. Uno puede achacar esto a la tradicional incapacidad de los rusos para gestionar bien las infraestructuras, que existe, que es cierta. Los rusos gestionan muy mal. Pero la verdad es que los rusos, en 2015-16, inmediatamente después de la ocupación de Crimea, fueron capaces de construir en un año prácticamente un puente increíble sobre el mar de 19 kilómetros para abastecer con camiones la península de Crimea desde por encima del estrecho de Kerch, en el mar de Azov. Bueno, si son capaces de hacer esta proeza ingenieril, es claro que pueden gestionar bien una autovía, y una autovía estratégica, que además les une con un gran aliado reciente, que es China. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues seguramente porque Putin sabe perfectamente que no le conviene invertir en esto, que todo esto va en beneficio de los chinos, que esto ayudará a que Rusia se inunde todavía más de mercancías chinas y que se ate a ese único proveedor. Por tanto, ya vemos que ni siquiera Putin confía mucho en China como alternativa a las relaciones con Europa y Estados Unidos. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hace la OTAN? ¿Qué hace la Unión Europea? ¿Qué hacen Estados Unidos? ¿Qué hace Francia? ¿Qué hace... Bueno, lo que estamos haciendo es echar leña al fuego. Lo que estamos haciendo, aunque a algunos no les gusta que se diga, es enviar armas a los ucranianos para que sigan matándose por nosotros y desgastando a Putin. Lo cual a mí personalmente no me parece nada honesto, y me parece incrementar el sufrimiento de una gente por la que estamos rasgándonos las vestiduras y diciéndonos que pobres. Bueno, pues ala, seguid sufriendo los bombardeos y seguid matándonos, porque nosotros no estamos dispuestos a arriesgar ni nuestros hombres, ni nuestras bases. Como mucho, le diremos a Putin que no se meta con nadie más. Y es evidente, Putin, en principio, no, por mucho que se diga, no tiene intención de meterse con nadie más. ¿Por qué? Porque cualquier otro país más allá de Ucrania ya es la OTAN. Y eso ya significaría la respuesta armada de la OTAN. Y Putin no tiene ejército. No tiene ejército ni para ocupar toda Ucrania, ni para sostener esa ocupación, y mucho menos para ocupar Rumanía, o Bulgaria, o Checoslovaquia, o para lanzar... La única alternativa es lanzar una guerra nuclear, que nadie sabe cómo va a acabar. Y, por muy agresivo que sea Putin, dudo mucho que sea directamente un suicida, ni él ni los que le envuelven, porque tienen que estar de acuerdo más de una persona. ¿Y ahora qué? Pues no lo sabemos, no tenemos ni idea. Podemos ver algunas cosas, algunas tendencias para el futuro, interesantes. Realmente esta agresión cambia el panorama. Y lo cambia en principio, está por ver a medio plazo, en beneficio de los Estados Unidos. Estados Unidos sale de aquí reforzado. Sus aliados se han puesto detrás de su estrategia, buena o mala. Desde luego a los ucranianos les sirve de bien poco. Pero la OTAN, a quien muchos consideraban moribunda, se ha reforzado. Todo el mundo ha redescubierto de nuevo su papel.
Yo no. Yo siempre he pensado que la OTAN era uno de los actores importantísimos en las estrategias europeas, modestamente. Pero ahora mucha gente ha descubierto que más allá de la Unión Europea existe una cosa activa, que es la OTAN. La OTAN sirve para que Estados Unidos se garantice seguir controlando Europa porque es su paraguas, el que acoge a todos los demás, su paraguas nuclear y sus fuerzas tácticas son las que acogen a todos los demás. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos ha dejado muy claro algo. Rusia es asunto de los europeos. Son ellos los que deben rearmarse y los que deben cargar con el precio del enfrentamiento con Rusia, porque es una amenaza para Europa. Eso sí, Estados Unidos, donde quiere concentrarse, y lo ha dicho, es en el Pacífico y en el Índico, en el conflicto con China. Y eso también lo dejó muy claro Estados Unidos cuando firmó la alianza con la Gran Bretaña, que ya no está en la Unión Europea, y cuando firmó la alianza con Australia, y cuando provocó la salida de los submarinos franceses del mercado australiano. Ha sido una manera clarísima de decir, vosotros ocupaos de Rusia, que es nuestra amenaza menor en el fondo, que nosotros nos ocuparemos de China. Y no os queremos en ese mercado del futuro. No os queremos en esa zona donde está la mitad de la población mundial y que será la zona de mayor crecimiento económico en este siglo. Frente a este planteamiento estratégico puede haber una respuesta europea. Esos estados que hasta ahora se habían negado a invertir más en defensa y que de la noche a la mañana, como Alemania, han decidido que van a hacer lo que les habían estado exigiendo los americanos en los últimos ya más de un decenio, ¿no? Invertir el 2% del PIB en Fuerzas Armadas. Ahora los europeos forjarán su propia estructura de defensa, dialogarán de tú a tú con los americanos y se mantenga o no la OTAN, se configurarán como un nuevo espacio geoestratégico. Yo tengo muy serias dudas a corto plazo y no sé lo que pasará a medio. Ahí ya el escenario puede estar más abierto. A corto plazo no será así. ¿Por qué? Bueno, pues porque se vive muy bien bajo los americanos. Porque son ellos los que proporcionan la cobertura atómica y no tenemos que comernos el tarro ni discutir sobre si nosotros tenemos que tener o no armas atómicas, aparte de los franceses, que son los que disponen de ellas. Pero esta es la cuestión. En Europa solo hay un Estado que tiene fuerzas atómicas, que tiene asiento en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que además tiene experiencia de combate, y mucha experiencia de combate, que es Francia. Alemania es la que más puede aportar a la defensa europea, económica, diplomáticamente y hasta en algunos momentos políticamente. Pero el ejército alemán fue calificado por un general norteamericano como el grupo de excursionistas más caro de la historia. Alemania lleva 70 años sin combatir en ningún teatro de guerra y no envía sus fuerzas a misiones exteriores con tareas de combate. Por mucho dinero que invierta en defensa, quien tiene capacidad de dirigir ese posible ejército europeo es Francia. Quien tiene capacidad de plantar cara en un teatro de combate a Rusia es Francia, que dispone de las únicas armas nucleares, muy poquitas, y de un ejército operativo. Lo que no van a hacer los alemanes es pagar unas tropas europeas para que las dirijan los franceses. Y tampoco muchos estados europeos van a estar de acuerdo en tener que enviar a sus hombres a luchar y a morir bajo dirección francesa. Con lo cual, es mejor no decidir que vamos a ser de mayores y seguir bajo la protección de Estados Unidos. Pero ya digo, Estados Unidos nos quiere como herramienta útil, como parapeto, que permita seguir presionando y que permita seguir confrontando a Rusia, una Rusia que cada vez sea más débil. De esta manera consiguen aislar a China, digamos, por su lado occidental. ¿Esta jugada les va a salir bien a Estados Unidos? Pues no lo sabemos, porque una vez más Estados Unidos se ha retirado de otro teatro de operaciones. Una vez más Estados Unidos no ha querido ir más allá de sus compromisos más inmediatos. Y por otro lado, todas las medidas de retorsión que van a dañar muy gravemente a Rusia, que la van a separar de Europa,
que van a favorecer la convergencia energética y económica con Estados Unidos, a medio plazo significan controlar el mundo, pues no lo tengo tan claro. No lo tengo tan claro porque la posición de Brasil, la posición de la India, la posición de Sudáfrica, la posición de muchos estados, aunque hayan dejado solo a Putin y hayan condenado la invasión, han sido también muy tibias de apoyo a Occidente. Y demuestran que naciones tan importantes como la India, tan importantes como China o Brasil, no están por seguir las políticas americanas. Ya veremos si de aquí no sale un nuevo tercer bloque, como aquel de los países no alineados, pero mucho más efectivo, mucho más poderoso económicamente, mucho más capaz de decirles a los europeos y a los americanos que ellos ya no representan al mundo. ¿Y Rusia? ¿Qué futuro le espera a Rusia? Bueno, Putin ha medido muy mal muchas cosas. Ya digo, no se esperaba una reacción tan fuerte de los ucranianos, ni quizá de los europeos. Se ha metido en una guerra en la que está aislado y donde además su imagen ha salido muy mal parada en determinados ámbitos. No puede ser una guerra así, una confrontación de esta magnitud sin amigos, sin aliados. Y ya digo que no tiene ni a la China. A medio plazo las sanciones pueden hacer mucho daño a la economía rusa. Lo que sí que puedo decir es que Putin no es el problema. Puede ser uno de los problemas. Él, su personalidad, su política, su autoritarismo, puede ser uno de los problemas, pero no es el problema. Porque en definitiva, pase lo que pase, cualquier presidente de Rusia va a ser nacionalista. Y si no todos compartirán esa visión de Rusia como potencia mundial, sí que todos exigirán la seguridad en las fronteras de Rusia. Y que no habrá solución a este problema mientras no exista un acuerdo internacional sobre cuál debe ser la garantía que se dé a Rusia para que esté tranquila dentro de su marco geográfico. Que eso signifique convalidar o no convalidar un régimen político u otro. Que eso signifique una libertad de acción mayor o menor para los vecinos de Rusia. Bueno, todo eso está por debatir y desde luego yo no tengo la respuesta. Pero que hay que llegar a ese acuerdo es inevitable, porque si no las crisis se van a repetir y cada vez con más frecuencia. Bueno, espero que esto os haya podido servir, aunque otra vez haya sido bastante largo. Nos vemos y podéis dejar todas las preguntas que queráis aquí debajo y miraré de responderlas. Un saludo.